Buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a arrancar nuestro espacio el día de hoy. Los saludo, espero que me estén escuchando fuerte y claro en la mañana de hoy, 10 de noviembre del 2022. Estamos arrancando nuestro espacio Oleaje en los Mercados, un espacio recurrente que hacemos desde el Centro de Estudios en Inversión Financiera todos los jueves. La idea de este espacio es comentar pues las principales incidencias que están ocurriendo en los mercados financieros globales, dar un poquito nuestra visión, compartir, hacer un ejercicio de inteligencia colectiva, enriquecer el debate que existe ya en las redes acerca de las visiones que se tienen del curso de los mercados financieros en un año además extremadamente complejo, con muchísima información y bueno, espero que me estén nuevamente, que me estén escuchando bien. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios de Inversión Financiera y les envío un fuerte abrazo a todos los que se están conectando, que veo que hay muchos amigos por aquí conectados. Eh, Tenemos mucho de qué hablar. El espacio de hoy está muy rico en mucha información. Han ocurrido muchísimas cosas en los mercados en las últimas, diría yo, en las últimas 24 horas. El día de ayer estuvimos pues viendo todo lo que estaba pasando en el mercado cripto, todo lo que está ocurriendo digamos, con este episodio, con el tema del exchange FTX. Hicimos un espacio en la noche para aquellos que quieran escuchar nuestros comentarios y un poco la revisión. Está en nuestro timeline grabado y bueno, les recomendamos que puedan escuchar un poco. Pero quiero arrancar el espacio de hoy, aunque ese sigue siendo un tema relevante e importante, lo que está pasando en el universo cripto. Quiero empezar por el dato más importante, que es el que acabamos de tener en el mercado. Hoy, a las 8:30 de la mañana, hora este de Estados Unidos, conocimos el dato de inflación en Estados Unidos. Y este es el dato, perdón, me están escuchando bien, ¿verdad? Háganme ahí la seña con el Twitter de la manito si me están escuchando bien, solo para verificar con ustedes bueno, que se está escuchando el espacio. Gracias, Luis Alfredo. Buenísimo. Gracias, Mónica. Te saludo. A todos los amigos que están, a Kevin Negocios, a Mónica, Yaro, a Luis Alfredo, a Coro en Miami, a Antonio en México, a Irán de la comunidad 6, a Gustavo también de nuestra comunidad, a Kevin, bueno, tanta gente conectada, no los puedo saludar a todos, a Santiago en Quito, gracias por conectarse. Les comentaba, ¿no? El dato más importante es el que hemos tenido el día de hoy de la inflación. La inflación es el driver de los mercados durante el 2022. Ya ustedes saben, hemos hablado muchísimo del tema. Es la inflación global y en el caso particular de Estados Unidos es el driver, es el, digamos, que alimenta la postura que puede tener el Banco Central, en este caso la Fed, para continuar política monetaria, en este caso restrictiva, donde lo que hemos venido viendo son recientemente 5, especialmente en Estados Unidos. Vamos directamente a la información de la data de previsión. Estaban estimadas en la idea de que íbamos a tener una inflación, el CPI, que es el dato, el Consumer Price Index en Estados Unidos, las estimaciones eran que anualizado la inflación iba a registrarse en el 8%, ¿no? Recordemos que viene bajando del 9.1, ya lleva, con este dato de hoy sería el cuarto mes consecutivo de reducción o de caída en el índice de inflación, con lo cual obviamente las subidas de tasas están generando el efecto que se busca, que es que definitivamente haya un impacto en los precios. Bueno, el dato de hoy ha salido en 7.7, mejor de lo esperado, es decir, hubo una reducción mayor de la esperada. Digamos que es el dato de inflación más bajo desde enero de este año. El forecast, como les dije, estaba en 8%.
hay una caída importante del índice desde el 8.2 que estábamos en septiembre. Y cuando uno abre la data, bueno, uno observa, por ejemplo, que los costos en el área de energía incrementaron 17.6% por debajo del 19.8% de septiembre. Gasolina más o menos en el mismo ítem. La electricidad tuvo incrementos del 14% versus el 15.5% que tuvimos el mes pasado. También hubo una reducción en los precios de la comida. Hubo un incremento del 10.9 versus 11.2. En los carros usados es donde vemos la caída más importante, y carros y camiones, donde el incremento fue solo el 2% versus un 7.2%. El gráfico de los carros usados viene en caída libre. Por otro lado, en lo que llaman el shelter, que es, digamos, todo el tema que tiene que ver con la vivienda y los gastos residenciales, etcétera, estuvo en 6.9, todavía sigue alto y está bastante sticky, como dicen los americanos. Eh, Comparado con la otra data, digamos, tenemos el anualizado que salió en 7.7, pero tenemos también el dato del CPI mensual, que se esperaba viniera en 0.6% de incremento y salió en 0.4, con lo cual el dato también en esta revisión mensual, mes a mes, fue mejor de lo esperado. Es decir, hubo un menor incremento en el tema inflacionario del esperado, con lo cual es una buena noticia para el mercado, ¿no? En definitiva, la data que salió el día de hoy por el lado de la inflación fue mucho mejor de la esperada. Esto inmediatamente ha generado en los mercados una reacción super bullish, ¿no? Muy bullish, de mucho, o en términos técnicos, un ambiente o un día de risk on, de apetito por riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque esto baja un poco las expectativas de que la Fed va a seguir su ritmo agresivo de subidas de tasas, confirma la idea de que las subidas están generando un efecto, y bueno, para siempre la idea de que la inflación empieza a controlarse, para los mercados es una buena noticia. Entonces, el día de hoy los mercados lo celebran, inmediatamente cuando salió el dato. Vamos a hacer una actualización de cómo están los precios en este momento de los diferentes tipos de activos. Al momento de salir el dato sale con el mercado cerrado. Inmediatamente los futuros del S&P 500 subieron prácticamente 100 puntos de un solo golpe en el momento en que la data fue publicada. En este momento el índice S&P, que es nuestro índice de referencia de los mercados regulados, está alrededor de los 3.906 puntos. Antes del dato, es increíble el rebote, antes del dato, justo antes del dato, estábamos en 3.757. Tenemos una subida de 140 puntos enteros en el S&P, apenas a unos minutos de haber abierto el mercado. Les hago revisión. En términos porcentuales, el S&P 500 sube 4.16% hasta ahora. El Nasdaq rebota y en las acciones tecnológicas. El DOMS, que venía teniendo el mejor performance en este entorno, sube 2.62%, es el que menos sube. Recordemos que ahí están las acciones industriales, ya venían teniendo un performance mucho mejor en la caída, y bueno, es natural que todo lo que está más castigado, especialmente lo más sensible al tema de inflación, siempre lo hemos dicho que son los mercados más apalancados, hablando del Nasdaq, eso que es mayor de este dato, ¿no? Por otro lado, el dólar index, que para nosotros es uno de los indicadores más importantes para seguir en este contexto, inmediatamente una vez conocido el dato se vino para abajo, empezó a caer, y esto nos llevó, por ejemplo, para que la paridad en el euro dólar rebotara 1.48% en este momento, está en 1.015 dólares o 0.158, lo que llama está subiendo, es decir, el euro dólar está subiendo, el dólar se está depreciando. En este momento, el precio del dólar index, que es un indicador driver para los activos de riesgo, driver para los commodities, con la correlación negativa que tiene, driver para muchas cosas, cae en este momento hasta los 108.47, una caída del 1.78%, es una caída muy importante para un índice como este, que estamos hablando de un índice compuesto
entre la relación que existe entre el dólar y monedas como el euro, el yuan, perdón, el yuan no, el yen, el franco suizo, etcétera, las referenciales, el dólar canadiense. Estamos viendo una depreciación del dólar hoy. Esta depreciación del dólar también le da luz verde a la idea de que haya apetito por riesgo y que activos que venían muy golpeados por un dólar tan fuerte también puedan respirar y puedan tener un rebote importante. En el área de criptoactivos, bueno, perdón, antes de ir ahí, hablemos un poquito de los bonos, las tasas. Las tasas, los GIL a 10 años, por ejemplo, en este momento también caen con fuerza después del dato. Están cayendo 7.20% en términos porcentuales, lo que es el GIL el día de hoy. La tasa de los bonos a 10 años de referencia se ubica en los 3.84%. 3.84%. Esto es nuevamente, esto también es espacio para apetito por riesgo. Cuando veamos la tasa caer, como lo vemos hoy, significa que los bonos se están apreciando. O sea, estamos viendo subidas en acciones el día de hoy y estamos viendo subidas también en el mercado de renta fija, en los bonos. Y esto ocurre en un entorno dado este buen dato de la inflación, ¿ok? Así que todo está subiendo el día de hoy después de este dato. Volvía al tema de los criptoactivos porque, bueno, ayer fue noticia, tuvimos un día horroroso en el mercado cripto. Para los que siguen este mercado, pues saben que fue uno de los peores días con todo este asunto de la quiebra de FTX, del desastre financiero que hay detrás de FTX y Alameda Research, que ha provocado liquidaciones masivas en el mercado e hizo, por ejemplo, que ese riesgo específico en el mercado cripto provocó caídas en los diferentes activos referenciales que cotizan en el mercado cripto. Hablo del Bitcoin y de Ethereum, por ejemplo. Bitcoin el día de ayer tuvo unas caídas importantes, caídas de 2 dígitos, y llegó a marcar un piso, bueno, no me gustaría llamarlo piso, pero sí, digamos que fue el mínimo que hizo el día de ayer en los $15,600. Hoy está rebotando 11% desde ese nivel, está en 17,690 en este momento. Por un lado, hay una extrema sobreventa ocurrida el día de ayer y el buen dato que hemos tenido hoy en el tema de inflación, para que ustedes vean que lo macro sí impacta el mercado cripto, está impactando positivamente en este caso. Positivamente, el apetito por riesgo está haciendo que, bueno, todos los activos con un beta elevadísimo sean comprados. Entre ellos el Bitcoin, Ethereum, todo está subiendo en este momento. Esto ayuda, esto le da algo de respiro a la situación que está ocurriendo en el mercado cripto. Ahí seguimos teniendo un red flag, una bandera roja levantada por todo lo que está pasando. Creemos que eso va a seguir siendo un gran tema. Y tengan mucho cuidado todavía porque el mercado está muy estresado y hay muchas cosas que aún no sabemos. Todo esto lo comentamos en nuestro espacio el día de ayer, en la noche, y les recomendamos que vayan y lo escuchen un poco para tener más detalle, ¿no? Lo interesante, haciendo una recapitulación, los que siguen nuestra cuenta y por supuesto toda nuestra comunidad en Safe, saben que nosotros veníamos explicando la idea de que estamos en medio de un bear market rally, número 2 en este caso, es decir, estamos en medio de un rebote en un mercado que a todas luces sigue siendo un mercado bajista, pero estamos asistiendo a un rebote en el mercado, un rebote que es comprable, un rebote que puede tener el potencial de generar beneficios tácticos, también tiene el potencial de, por ejemplo, para aquellos que tienen posiciones largas de largo plazo, pudieran pensar en rebalancear el riesgo una vez que el rally pues esté llegando a niveles interesantes. Y nosotros desde la herramienta, desde nuestro timeline en Safe venimos comunicando que bueno, que estamos en ese bear market rally y tenemos nuestro semáforo de riesgo. Ese semáforo estaba en rojo, lo pusimos en amarillo, dado que lo pusimos en amarillo exactamente cuando el índice SP500 tocó los 3.700 puntos. Y mantuvimos el esquema amarillo, que es nuestra señal de apetito por riesgo prudente, es decir, donde pensamos que vale la pena entrar progresivamente al mercado porque el rebote estaba en desarrollo. Y lo mantuvimos así hasta el día de hoy. Dependíamos un poco de la data de hoy para poder pensar si esa luz podía ir a una luz verde. Hoy colocamos nuestra luz verde, dada que la data fue muy buena y está soportando el apetito por riesgo, por lo cual creemos que tenemos luz verde para una extensión
de este bear market rally. Pero no perdamos el foco. Desde Safe pensamos, todavía es muy temprano para creer que esto es un melt up o una situación en la que nos va a llevar a una recuperación total de los mercados, etcétera. No estamos en esa línea aún. Lo que creemos es que sí hay el potencial para que los mercados reboten y puedan continuar este rebote, y por lo tanto nuestro semáforo está en verde. Y está en verde porque no creíamos que era un momento de shortear el mercado, de estar en posiciones cortas. Creíamos que el dato, además lo dijimos desde nuestra cuenta en Safe, nuestra previsión era que el dato que iba a salir este mes iba a salir mejor de lo esperado, porque nosotros venimos siguiendo las variables claves que son el componente real de la inflación, como por ejemplo los carros usados, los fletes, el precio de los commodities, etcétera, y nos hacía pensar que íbamos a ver un mejor dato este mes, como en efecto ha ocurrido. Esto nos abre un espacio, técnicamente hablando, para mayores subidas en los activos de riesgo, como ya lo hemos visto, pero lo hacemos, lo decimos con prudencia. Estamos aún dentro de un esquema, dentro de un bear market generalizado. Esto es un rebote dentro del bear market y un rebote que que pudiera tener el potencial de ser de 2 dígitos, con lo cual nuestro semáforo se ubica en verde. Cuando veamos que las condiciones cambian de nuevo, como lo hemos hecho este año, reiteradas oportunidades, cambiaremos la luz de nuestro semáforo, pero ahorita estamos en un entorno de apetito por riesgo, cuidado con los shorts, cuidado con ir en contra de este rebote que puede ser grande. En los bear markets los rebotes pueden llegar a ser muy grandes para limpiar el mercado de posiciones cortas y luego el mercado termina decantándose. Nosotros también pensamos que una vez que la variable de la inflación empieza a ser controlada, empieza a dar muestras importantes de giro, eh, y eso es lo que estamos empezando a ver acá. Bueno, en el muy corto plazo lo vamos a celebrar y el mercado lo va a celebrar como lo está celebrando ahorita, con subidas, con apetito por riesgo. Pero en la medida en que vayamos evolucionando, la data que va a empezar a ser más relevante, más allá del tema inflacionario, va a ser la data del crecimiento económico, la data de los beneficios empresariales, que definitivamente, y la data del desempleo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y nosotros creemos que en el 2023 estas van a ser las variables claves, porque sin duda ya estamos viendo cómo la inflación empieza a ralentizarse. Entonces, si la inflación empieza a controlarse, pero tenemos un buen ritmo de crecimiento económico, el desempleo se mantiene igual y todo lo demás está lindo y bello, bueno, tenemos un ambiente para que el rally continúe, o el rebote, o la extensión, o como lo quieran llamar, pues sería para continuar. Nosotros no creemos que va a ser así. ¿Por qué no lo creemos? Bueno, esta semana también tuvimos noticias como, por ejemplo, un despido masivo de miles de empleados de la compañía Meta, anteriormente en el mercado conocida como Facebook. La Meta despide a más de 11.000 trabajadores, lo anunció esta semana. El mercado lo celebra con rebotes en la acción de Meta porque, bueno, es una reducción de costos, pero esto es un impacto en el corto plazo, puede ser una situación de celebración para efectos del posicionamiento estratégico en la acción, pero en el mediano plazo la lectura es que, señores, el desempleo se empieza a girar, puede empezar a incrementarse con fuerza. En el espacio tecnológico hemos visto despidos masivos las últimas semanas en distintas empresas, y esto lo pudiéramos seguir viendo de aquí al cierre del año, con lo cual acuérdense que los mercados van a una velocidad y la economía real va a otra velocidad. Los mercados se adelantan un poco en el contexto, y en este momento hay una celebración del tema inflacionario, pero más adelante se va a encontrar probablemente con la idea de que, bueno, sí, la inflación está reduciéndose, pero el desempleo empezó a subir y el crecimiento económico quizás no está tan sólido. Esto es un poco de contexto, ¿no? Para prepararnos mentalmente a lo que pueden ser los próximos meses. En el muy corto plazo, tácticamente, señores, los mercados aprovechen el rebote, y aquí desde Safe nosotros estamos viendo algo muy interesante. Nosotros tenemos un programa que ya comenzó. Hoy tendremos la segunda clase, que se llama Trading Inversión en Materias Primas, y por supuesto seguimos muy de cerca el mercado de materias primas por múltiples razones, no solo por el hecho de que estamos en Latinoamérica y es un mercado que nos impacta muchísimo, sino que en este contexto global las materias primas son un driver importantísimo de hacia dónde pueden ir los mercados.
y esta caída en los precios de las materias primas que hemos visto recientemente nos hacía pensar que la variable inflación iba a ser mejor de lo esperado, con lo cual, pues, hoy lo confirmamos. Y aquí queda la interrogante de entender hacia dónde puede ir, cuál va a ser el curso de las materias primas de aquí al cierre del año. En ese contexto y tácticamente hablando, hemos visto en los últimos días unas caídas importantes en el sector de energía, en el precio del WTI. Y, por ejemplo, el contrato del WTI, después de haber hecho un SPY por ahí cercano a los $92 el barril, tuvo una reducción en los últimos días de precio importantísima y marcamos unos pisos cercanos a los 84. Pero toda la estructura de precio que estamos viendo en el contrato de la energía nos hace pensar que, y después de las reacciones del OPEP y después del dato de inflación que tuvimos hoy, que pudiéramos empezar a ver una reacción positiva en los precios de la energía. De hecho, es más allá de los largos en el propio mercado, en el equity, en los índices de acciones, estamos viendo acá con mucho interés los largos en el sector, no en el sector energía, en el equity, que ha sido el sector líder, ha sido el mejor sector del mercado durante todo el 2022, pero en el commodity como tal. El precio del WTI probablemente pudiera haber encontrado un piso en el corto plazo y pudiéramos ver unos incrementos importantes en la energía de aquí a las próximas semanas, dado que tenemos un contexto donde el dólar index se ha girado, empieza a caer, lo cual es viento a favor para las materias primas. Tenemos un soporte del OPEP, tenemos una reducción de inventarios, es decir, tenemos un combo de elementos desde el punto de vista de mercado que nos hace creer que pudiéramos estar a las puertas de un importante rebote en los precios de la energía. Lo señalamos porque si esto llegara a ocurrir, y el petróleo llegara a dispararse de precio como creemos que pudiera pasar, es decir, al menos un retest a la zona de los $100, ahora mismo estamos en $85 en el WTI, pero pudiéramos ir a buscar los $100. Hay que tener cuidado y lo hemos alertado con la idea cuando el precio del petróleo, si llegara a pasar, se incremente arriba de los $100, porque así como hemos seguido el precio de los commodities para tratar de ver cómo podía venir el dato de inflación, una subida peligrosa de los precios de la energía y de las materias primas de aquí al cierre del año puede elevar nuevamente las presiones inflacionarias. Y la celebración de un buen dato de reducción de inflación que tenemos este mes pudiera terminar convirtiéndose en luego pudiéramos tener un incremento nuevamente o una pausa o un incremento otra vez en los índices de inflación para los meses de diciembre o enero, si realmente ocurre un rally en los commodities. Así que lo vemos con atención para efectos de todo el mercado. Para efectos tácticos, lo vemos como una oportunidad de corto plazo. Lo vamos a hablar hoy en nuestra clase en el programa en energía, que hay que observar con atención los precios del WTI porque pueden reaccionar al alza el día de hoy y el cierre de la semana, revisar el cierre de la semana. En el otro espectro de los commodities, también llama mucho la atención lo que viene haciendo el oro. El oro, el área de los metales, pero especialmente el oro, que el oro venía siendo muy castigado en las últimas semanas. Esta semana hemos visto cómo el oro se ha disparado o subió con fuerza y lo hizo además, tenía una correlación positiva con el Bitcoin, venía teniendo una correlación relativamente positiva en los últimos meses y lo hizo el día en que el Bitcoin y el mercado cripto se vino abajo, el oro pareció comportarse como un activo refugio. Y si ustedes comparan, lanzan un gráfico del oro, del commodity, y lo comparan con el precio del Bitcoin, van a ver cómo se rompió esa correlación en el momento en que empezó a caer el Bitcoin, el oro se empezó a disparar. Eso también es una señal adelantada de que el oro usualmente puede ser líder en la señal de que pudiéramos estar a las puertas de un rebote en el mercado de materias primas. Y es interesante, los metales están rebotando también, tanto el oro y la plata. Acuérdense que el dólar cuando se debilita tiene un impacto positivo en los metales, especialmente en el oro, es como un espejo contrario, tienen correlaciones negativas. No son perfectas, pero guardan correlaciones negativas. Así que al día de hoy también échenle un vistazo a lo que está haciendo el oro, que en este momento llega a $1,750 la onza, subiendo con fuerza, rompiendo una tendencia bajista que viene básicamente desde marzo
esta es una tendencia importante que está rompiendo el oro en este momento, porque la tendencia venía desde más o menos marzo, enero, febrero, marzo del 2022, en una clara tendencia bajista, hizo una especie de suelo por ahí en los $1,600 la onza, y ahora la estamos viendo con un fuerte rebote. Esto pudiera ser el inicio de un rally interesante en el mercado del oro y la plata, obsérvenlo con atención. Por otro lado, en el área de soft commodities, en el área de granos también, hoy tenemos el importante reporte WASDE del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Los que siguen los mercados de granos saben que este es un reporte, pues es como el reporte más importante marcador de precios. Nosotros hemos visto caídas en los precios del maíz, especialmente del maíz en los últimos días. Déjeme verificar que sí, que es el día de hoy. Déjeme ver, noviembre, perdón. Tuvimos el reporte ayer, el reporte WASD, les estoy diciendo algo que no es. Y no he leído el reporte, así que cuando tenga la información del reporte exacta, pues se las comunico, pero las reacciones en el mercado de granos en este momento, vamos a verlo un momentico para ver un poco y completar el círculo en el área de los commodities. Eh, Ahora mismo el contrato con vencimiento en diciembre cae, el maíz, en 658 o $6.58 por bushel. Pareciera que el reporte WASDE pues, marcó incremento en los yields, en los rendimientos, ya lo estoy leyendo, lo estoy observando, y unos inventarios finales mayores de lo esperado, con lo cual pues, estamos viendo correcciones en el mercado de granos. Está bastante calmado el mercado de granos, en el mercado de soft commodities quizás lo que estaban más sensibles eran los aceites, especialmente el aceite de palma y el aceite, en este caso, de soya, porque, bueno, son los más sensibles al riesgo geopolítico, a lo que ocurre en Ucrania. Recuerden que Ucrania es uno de los productores más importantes en el área de aceite de girasol, aceite de soya, aceite de palma. Hoy el aceite de soya está subiendo 1.52, está en $76 el contrato con vencimiento de diciembre, y bueno, es un poco lo que les puedo decir. También hay un ETF que también sube muchísimo, que son los de energía renovable el día de hoy. Me llama mucho la atención. Acuérdense que acabamos de tener la cumbre climática. Este es otro elemento que había que mencionar en Egipto, y no sé exactamente el Sharm el Sheikh y todo este lugar donde se reunieron todos los líderes para hablar acerca de los nuevos acuerdos climáticos. Y hoy, por ejemplo, los ETF de energía renovable, uno muy famoso es ICLN, de energía limpia o energía renovable, está subiendo 6% el día de hoy. Se ha disparado, está subiendo casi 6%. Prestenle atención. Hay otro ETF que tiene que ver con la energía solar, que, por ejemplo, es muy famoso, se llama TAN, T-A-N, está subiendo 7.17% el día de hoy. Todo esto derivado de los acuerdos y de las cosas que ocurrieron en el tema de la cumbre climática. Y bueno, y por supuesto a la luz también, ayudados también por el buen tono de apetito por riesgo que está teniendo hoy los mercados. Eh, eh, yo creo que, bueno, por aquí cerramos un poco el tema de los commodities, de lo que yo diría que, bueno, echen un vistazo al tema de la energía renovable, vean con atención el petróleo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con activos de riesgo está subiendo. Bitcoin está ahí en los 17,000. Hablemos un poquito del mercado cripto, que es quizás donde está el mayor estrés en este momento en el mercado, ¿no? Nosotros siempre desde SEIS hemos dicho que estamos en el ciclo bajista de Bitcoin, los últimos 100 días del último ciclo. Bueno, hemos confirmado mínimos del 2022 en los $15,000. La pregunta es, ¿esos serán los pisos del mercado? Bueno, no lo sabemos, pero este ambiente actual, por lo menos el día de hoy, es propicio para que veamos los rebotes. Sin embargo, todavía quedan subidas de tasas, ¿ok? A pesar de que este dato de inflación, donde hace ver que la subida quizás no va a ser tan agresiva como se esperaba, el mercado ya sabe que en la próxima reunión de la Reserva Federal, que va a ser en diciembre, eh,
perdón, ahora en noviembre, viene una subida probablemente de 50 puntos base. 50 puntos base que se va a terminar de ajustar y quizás quedaría una subida de 25 puntos base, no lo sabemos, hay que ver un poco cuál van a ser las minutas, cuál va a ser el mensaje que va a enviar Jerome Powell, pero el mensaje es, a pesar de la reducción, todavía estamos lejos de llegar a las metas en que la Fed quiere que esté la inflación. Estamos en 7.7 y si vemos un rebote de los commodities, pues no va a ayudar al tema para que la inflación se reduzca rápido. Con lo cual, nuevamente, hay que saber que estamos en pleno proceso de ajuste. Los próximos meses van a seguir subiendo las tasas. En ese contexto, las presiones desde el punto de vista de tasas, desde el punto de vista del apalancamiento, etcétera, van a seguir estando. Y los mercados más vulnerables van a seguir resintiendo esta realidad. Y hablo de esto porque lo mencionamos en nuestro espacio ayer, parte de lo que estamos viendo en el mercado cripto, lo que estamos viendo con FTX, lo que estamos viendo con Alameda Research, es que, bueno, se hicieron cosas ultra apalancadas, parece que hubo mal uso de los fondos de los clientes, malas posiciones en activos que se han venido para abajo después de la restricción de liquidez. Y bueno, empezaron los temas de las llamadas de margen, los problemas de liquidez y bueno, ha saltado por los aires este tema. ¿Puede ocurrir con otros actores en el mercado cripto? Claro que sí puede ocurrir. Hemos dicho que estamos en una limpieza. Esto está pasando, hubo rumores, el día de hoy hay algunos rumores, y bueno, lo estuvimos revisando en la pantalla. Déjenme hacer una actualización en este momento para confirmarles, pero rumores de que la stablecoin más importante hoy por hoy en temas de capitalización de mercado y en temas de todo lo que tiene que ver con la estructura de capital que le da vida al ecosistema de finanzas descentralizadas, que es Tether, estaba perdiendo el PEC 1 a 1 con el dólar. Entonces, bueno, esta noticia sí que es preocupante. Sin embargo, como les dije, es normal dentro de este entorno donde mucha gente está viendo que hay una situación de riesgo en todos los activos vinculados al ecosistema cripto, que empiecen a haber redenciones, empiecen a pedir eh, 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 su dinero de vuelta y convertirlo en dinero fiat, y eso puede tener presiones en el corto plazo en la cotización. Nosotros lo revisamos y sí que hay un impacto pequeño todavía, pero sí se empieza a ver, lo voy a verificar en este momento. Hay una caída en cuanto al 1 a 1, está en este momento en 0,9980, una caída que muestra un poco el estrés que está teniendo Tether. Por ahí la cuenta de Paolo Ardoino, que es el jefe de finanzas de Tether, comentó que está funcionando todo normal, que las redenciones ha habido más o menos unos 700 millones de dólares en petición de capital o en redenciones y que todo está fluyendo un poco para calmar el mercado. Y bueno, esperemos que todo vaya bien, pero no me quiero imaginar lo que puede significar un evento de riesgo o de riesgo similar a lo que hemos visto con FTT, pero que el participante sea Tether. Sería catastrófico y con implicaciones más allá del mercado cripto, porque en países, por ejemplo, como Venezuela, en Latinoamérica, Argentina, muchísimos negocios utilizan este stablecoin. Y es una situación que hay que monitorear de cerca para entender que allí pues hay un riesgo de contraparte. Hay un riesgo de contraparte que, sobre todo cuando el mercado está estresado, que puede traer cola. Nosotros creemos que las cosas ahí hasta ahora van bien, pero los mercados ya saben que son mercados y hay que estar prevenidos. La idea no es generar FOD ni una corrida con miedo, pero sí que hay que ser consciente de los riesgos. Y todo esto que se ha construido en el universo o en el espacio cripto sigue siendo muy nuevo, muy reciente, y es posible que, como les dije, no nos sorprendamos que veamos eventos más adelante de liquidaciones
de proyectos y de cosas, porque es una limpieza que está pasando, tal cual como lo veníamos comentando en espacios anteriores y a nuestra comunidad en los distintos programas que hemos hecho, lo veníamos diciendo. A ver qué otra cosa les puedo comentar. Bueno, este tema del espacio cripto lo estamos monitoreando en tiempo real, lo estamos monitoreando en tiempo real y bajo ese criterio de monitoreo, nosotros cualquier cosa que veamos importante, se lo vamos a hacer, bueno, lo vamos a comentar en nuestro timeline y por supuesto que nuestra comunidad lo haremos saber. Pero por los momentos, pareciera que los mercados, en el caso cripto, más afectados, pues son los clientes de FTX, los que tenían posición del token FTT y en todo caso hay algunos activos como Solana que se están liquidando en la acción de la Meta que pudieran estar también comprometidos. Así que bueno, está muy salvaje, muy complicado, porque pues, todavía haber temas de riesgo. Hablemos de la continuidad en los mercados. Bueno, siempre hablamos que el mes de octubre y llegada a las elecciones de medio término, ya que es un evento que pasó también en la semana, tuvimos las elecciones y ustedes vieron que prácticamente el mercado, no causó mayor cosa, pero el mercado, pues a las elecciones no le está prestando mucha atención. El dato realmente relevante fue el que conocimos hoy de inflación y, bueno, por supuesto, todo lo que estaba pasando en el entorno cripto. Pero digamos que nosotros siempre dijimos que íbamos a tener un entorno positivo, al menos hasta las elecciones de medio término. Y después de las elecciones de medio término, habría que tener cuidado con los mercados porque también hay, y con esto quiero cerrar el espacio y comentárselo, nosotros también venimos siguiendo lo que es la dinámica de la liquidez global, es decir, cómo ha venido cambiando la inyección de dinero, especialmente por parte del Banco Central, de la Fed, cómo es, porque una cosa son las tasas de interés, la política a través de las tasas, es decir, cuando deciden subir las tasas de referencia, el Fund Rate, o y que lo que están haciéndolo y que genera una restricción en el mercado y que mueven los mercados. Y otra cosa también es la hoja de balance de la Fed y la liquidez que ellos pueden cambiar con sus políticas monetarias. En el pasado, con los famosos quantitative easing o las medidas de estímulo que llevaron a la Fed a inyectar cantidades de dinero importantísimos al mercado, comprando activos y metiéndolos en su hoja de balance, llevaron los índices a máximos históricos el año pasado, etcétera. Ese ritmo, esa hoja de balance se infló, es decir, la Fed tiene una hoja gigantesca de activos que decide, en este caso, hacer el quantitative tightening o la operación de reverso, es decir, salir de estos activos que no es otra cosa que sacar liquidez del mercado. Y eso lo está haciendo, pero sospechosamente y siguiendo la data que tienen algunos expertos que siguen especialmente este tema, este mes de octubre observamos que hubo una pausa, no solo una pausa, sino que hubo una inyección de liquidez. Es decir, este quantitative tightening que venía ocurriendo, es decir, esa reducción que venía ocurriendo durante el 2022 se pausó y más bien hubo un incremento. Creo que la cifra fue de 90.000 millones de dólares. Sospechosamente digo porque era previo al mes electoral, al mes de las elecciones de medio término, y nadie quería un desastre en el mercado, una caída, un crash en el mercado justo antes de unas elecciones, especialmente cuando digamos que se están jugando un poco el Senado, etcétera. Bueno, digo sospechosamente porque yo creo que ya mucha de la institucionalidad en Estados Unidos ha sido degradada, y creo que la Fed no es un ente independiente del tema político. Esa es una opinión personal de Alberto Cárdenas. Y creo que se ayudó un poco con la liquidez para que tuviéramos este entorno. Entonces tenemos un entorno positivo porque hubo también un incremento de liquidez, pero ojo con esto, ese
incremento lo van a quitar, es mi visión, probablemente, de acuerdo al plan de reducción de liquidez, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre puede haber una reducción importante de liquidez. ¿Por qué? Porque ya no están los incentivos de ganar la elección de medio término, ya no existe el tema político allí, además hay un plan de reducción de liquidez. Así que pudiéramos asistir a un entorno de reducción de liquidez en los meses de noviembre y diciembre que puede generar presiones a la baja en los precios. Entonces, por esto y otras razones, no nos ceguemos con la idea de que todo está lindo y bello porque hoy tengamos un día de subidas de 5 y 6% producto del dato, porque cuidado, muchas cosas importantes como el driver de la liquidez macro no han cambiado significativamente y pudieran continuar en su proceso de ajuste. Así que para términos referenciales, de aquí en adelante, quizás en términos usando un activo como referencia, que es el SP500, bueno, podemos usar, por ejemplo, como lo hacemos en nuestros programas, nosotros vemos el SP500, el índice que ahorita sube 4%, está enfrentándose a la resistencia en los 3.900 puntos. Es la zona donde pusimos nuestro semáforo en rojo la última vez y esperamos que el mercado corrigiera los 3.700 para ir amarillo de nuevo. Ahora estamos en verde. Creemos que hay el potencial de que el mercado pueda pasar esta área y sí que creemos que pudiéramos ver mayores incrementos de aquí a mañana y la semana que viene. ¿Por qué no? Porque este dato tiene el potencial de subir el mercado. Pero ojo, los factores de riesgo geopolíticos siguen estando allí. Los temas difíciles que han estado impactando el 2022 siguen estando allí. Y como les dije, la variable cuidado con el mercado de commodities que pueda rebotar con fuerza a la par de los activos de riesgo y al final sea la propia semilla del final del bear market rally, un incremento importantísimo en los precios de la energía. Estamos entrando además en la ventana del invierno en Europa. Todavía no hemos entrado con fuerza, las temperaturas han demostrado incluso estar más altas de lo esperado, pero vamos a ir a un invierno en Europa. Siempre hemos dicho que la ventana del invierno en Europa es la ventana para nosotros la de mayor riesgo y donde pueden haber eventos geopolíticos de relevancia. Al parecer hay negociaciones que se están llevando a cabo todavía, pero no hay mayores avances que uno pueda determinar. Muchas cosas están cambiando a nivel global. Hemos visto, bueno, eventos tan particulares como el apretón de manos entre Maduro y Macron o Maduro y Kerry en esta semana. Bueno, así de loca está la geopolítica ahorita y de que hay que entender un poco cómo está pasando y qué es lo que nos depara el 2023. Los riesgos siguen estando presentes. Hubo alertas importantes de ataques posibles de Irán hacia instalaciones saudíes. Esto puede también tener un impacto en los precios de la energía. Vamos a ver qué nos depara. Es decir, con esto les quiero decir que no hay que bajar la guardia, todavía estamos en un bear market rally. Desde el punto de vista técnico específico, en el caso del S&P, la línea de tendencia bajista es clara y pasa alrededor, está mucho más arriba, en los 4.116 puntos. Y si nosotros agregamos, déjenme ponerlo acá, que no lo tenía desplegado, la importantísima media móvil de 200 periodos que seguimos, que ustedes saben que seguimos con mucha atención. Creemos que es un indicador importante de la fase del mercado, la media móvil de 200 periodos en el gráfico diario. Ahora mismo, el día de hoy, está en los 4.080 puntos para el S&P. Nosotros estamos en 3.900, estamos lejos aún de esa media. La última vez que la revisitamos fue en el final del bear market anterior. Fue un kiss and goodbye, la besamos, el mercado besó la media e inmediatamente comenzó la cascada de ventas. En este momento estamos en los 3.900. Mi opinión personal como analista es que esta media probablemente no la vamos a poder tocar, no lo sé. Esto no quiere decir que no podamos rebotar, podemos ir a los 4.000 puntos, todavía tenemos 100 puntos de posibilidad de incremento. Y si quisiera el mercado ir hasta allá, tendría que ir a los 4.080 puntos. Perdón, 4.085 puntos. Mientras estemos debajo de esa media y esa media tenga pendiente positiva, la estructura de fondo del mercado
sigue siendo bajista. Y los rebotes, tácticamente hablando, desde el punto de vista de trading, como este, que, bueno, pueden ser comprados, pero siempre con un criterio de que pueden tener corta vida, ¿ok? Pueden tener poco sustento en tiempo. Pueden ser salvajes en precio, pero de poca duración en tiempo. Un dato relevante para ustedes, quizás, comparando lo que fue la duración del bear market rally anterior, el que tuvimos específicamente desde junio y que terminó el 16 de agosto exactamente, fue un rally que duró exactamente en meses calendarios 2 meses, 60 días. Y en términos de mercado, fueron 40 velas diarias. Recuerden que aquí no estamos tomando fines de semana. Entonces, 40 barras. Si comparamos lo que está pasando ahora con este bear market rally que inició hace poco, bueno, nosotros estaríamos en términos de tiempo más o menos un poquito más allá de la mitad de la duración. Si es que vamos a emular en tiempo y precio lo que fue el bear market rally anterior. Tenemos 22 barras o 30 días. Tenemos un mes de rebote en los mercados, un mes de rebote calendario. Porque recuerden que este rebote inició especialmente desde el 13 de octubre del 2022, si tomamos como referencia el S&P 500, ¿no? Entonces, en tiempo y precio todavía tenemos rango para rebotar, pero cuidado de que estamos en una estructura bajista aún. Nuestro semáforo está en verde porque hay condiciones para que esto continúe subiendo. Cuando creamos que estamos en niveles donde el risk reward ya empieza a ser negativo y donde el aire se empieza, o el combustible del rally, o empezamos a ver divergencias que nos hagan decir que se está agotando la fuerza alcista y podemos asistir a caídas, nuestro semáforo va a cambiar y ustedes saben que lo hemos venido haciendo recurrentemente durante todo este año 2022. Aprovecho para saludar a nuestro profesor José Charhop, a Hayato, a Yaro, a Eduardo Picón, a Antonio Mallorca, a Coro allá en Miami, a Luis Cataño en China, nuestro alumno de la comunidad SAFE que está por allá en China, a Gustavo también, amigo de la casa, a Bernardo, bueno, tantas personas conocidas por acá que se conectaron, gracias por estar presentes. Nuevamente, el mensaje es, vamos a asistir a un rebote, aprovechenlo para rebalancear riesgos, pero nosotros creemos que la estructura de mediano y largo plazo bajista sigue intacta, así que tácticamente hagan los movimientos, pero piensen en el mediano y largo plazo, que es una oportunidad para rebalancear riesgos y prepararse para lo que va a ser un 2023 que a todas luces pareciera que va a ser bastante complicado o tan complicado como el que vivimos en el 2022. También los invito, si no los han visto, la gente de TradingView nos ha invitado a webinarios y yo he participado y están grabados. El último que hice con Charlie Sub, que es un analista que hemos tenido de invitado en estos espacios para hablar de mercado, muy reconocido, argentino, está muy bueno, se los recomiendo porque explicó, entre otras cosas, ese ratio entre el Dow y el S&P 500 y cómo se suele comportar, cómo se comportó en periodos tan duros como la Gran Depresión y cómo ahora estamos viendo algo similar. También hablamos en el primero del TradingView, hablamos de la visión con el tema cripto y bueno, ahí quedó plasmada. Así que esos dos vayan a la cuenta de TradingView en español y en ese timeline lo van a poder encontrar. Van a poder encontrar esos webinarios que es en video y bueno, van a poder ver los gráficos y todo lo que comentamos. Y es un debate entre distintos analistas con distintas visiones del mercado. Entonces también los invitamos para que lo visiten y lo vean. Bueno, creo que hemos cubierto la mayoría de la información de lo que está pasando en el mercado. Gracias por conectarse para cumplir con lo que es el tiempo de nuestro espacio. Nuevamente, aprovechen el rally el día de hoy. Hay luces verdes, viento despejado, como cielos abiertos, como decimos, al menos en el muy corto plazo, pero no pierdan de visión que los riesgos subyacentes del mercado siguen estando presentes. Piensen tácticamente que esto es un rebote dentro de un bear market rally que puede extenderse, como en efecto está pasando, pero tengan muy consciente de las resistencias, a dónde va a ir las resistencias del mercado para tomar beneficios y plantearse la idea de que eventualmente pueden haber cambios. En el caso del mercado cripto, mucha prudencia, mucho cuidado.
con lo que está pasando. Eso está en tiempo real. Conoceremos la semana que viene mayores detalles de lo que ha venido pasando en ese espacio y ya lo comentaremos también en nuestros espacios. Así que, bueno, les mando un abrazo. Nuestros semáforos siguen verde el día de hoy. Disfruten un poco el entorno de mercado y seguimos el debate en nuestras redes, especialmente en el timeline de 6 Pro. Gran abrazo a todos. Feliz cierre de semana y espero que tengan un fin de semana reparador.